Saludos y bienvenidos al tutorial para el llenado del formato para registrar las ponencias de innovación educativa para el Congreso de Innovación Educativa CIE 2024. Este tutorial será útil para los docentes que han seleccionado el tipo de publicación resumen. Es por ello que les vamos a orientar detalladamente sobre cómo completar este formato que ha sido requerido justamente para la postulación de sus ponencias en este Congreso de Innovación Educativa CIE 2024. El formato seguramente lo conocemos, para ello lo presento nuevamente. Este es el formato al cual tenemos acceso, lo voy a ir explicando detalladamente. Tiene diferentes apartados. Primero, datos generales del autor. Segundo, datos generales de la innovación educativa. Y luego, el grueso de dicho formato, que es la descripción de la innovación educativa. Para ello, tendremos diferentes momentos en este espacio para ir explicando cada uno de ellos y veremos cómo, en realidad, aun cuando hay un formato sumamente establecido, organizado, el proceso de preparación en realidad es muy natural y por lo tanto no requerirá de nosotros demasiado esfuerzo, sino únicamente ir postulando lo que se solicita promedio de dicho formato. Para ello, entonces, vamos a reconocer justamente este formato del que estamos mencionando. Ya miramos que primero encontramos la sección de los datos generales. Aquí iremos llenando de manera natural. Primero, nuestro nombre completo será indispensable para poder identificarnos a cada uno de nosotros. Luego, el nombre de la universidad a la cual pertenecemos, el país en donde está ubicada esta universidad, la facultad a la cual nosotros pertenecemos, así como el programa técnico, el programa académico o el área académica a la cual pertenecemos, el campus o la sede de la cual nosotros somos parte, nuestro correo electrónico y luego nuestro teléfono para estar siempre en contacto. Luego, en la sección de datos generales de la innovación educativa, aquí vamos a continuar entonces entendiendo de manera natural lo que nosotros ya hemos venido preparando. Cuando hablamos en el primer apartado sobre nombre de la innovación educativa, nos estamos refiriendo a que este nombre debe ser un nombre conciso, descriptivo, y le sugerimos que no pasen las 20 palabras. La extensión de este nombre no debe de ser mayor a las 20 palabras. La asignatura en las que ha impartido o en la que ha impartido su innovación educativa, en la que ha desarrollado su innovación educativa, entonces la colocamos en este espacio. Ya vamos a ver más adelante un pequeño ejemplo. El número de estudiantes que participaron en esta innovación educativa y luego las áreas temáticas, que son justamente 4: metodologías activas de aprendizaje, estrategias alternativas de evaluación, innovación académica en salud o inteligencia artificial en educación. En donde aparece áreas temáticas está el apartado de elija un elemento. Ahí aparece una lista desplegable en la cual nosotros solamente tenemos que seleccionar la que corresponde a la innovación educativa que hemos desarrollado. Al final aparece el apartado en donde tenemos que especificar abajo el periodo y año en la que hemos implementado esta innovación educativa. Luego, el grueso de este formato es ya la descripción de la innovación educativa, que, como lo hemos dicho al comienzo, está bajo el tipo resumen. ¿Por qué? Porque al final nuestro resumen de nuestra innovación será publicado dentro de las memorias del Congreso de Innovación Educativa CIE 2024. Entonces vamos a ir conociendo cada uno de estos apartados para que nos vayamos familiarizando y veamos que, repito, el proceso se hace de manera muy natural y sin demasiado complicación. Así que sintámonos muy tranquilos en este proceso. Insistimos desde ahora que si en algún momento ustedes necesitan alguna colaboración directa, alguna asesoría, con toda libertad el equipo del Congreso está disponible para poder ayudarles, colaborarles. Muy bien, veamos entonces el ejemplo, cómo se va llenando. Ya miramos qué es este apartado de los datos generales del autor. Este es un ejemplo de cómo quedaría entonces este formato ya lleno. He utilizado un ejemplo de una innovación que se presentó el año pasado y hemos recogido entonces estos datos. El nombre completo, el nombre de la universidad a la cual pertenece, el país en donde está ubicada la universidad, la facultad, el área académica, en este caso, que es el área de humanidades,
la sede, que es la sede de La Ceiba, el correo electrónico del autor y el teléfono del mismo. De esta manera, de manera sencilla, se llena este primer apartado. En el segundo apartado, que es los datos generales de la innovación educativa, entonces si nos fijamos en este ejemplo, aparece ya lleno la casilla sobre el nombre de la innovación educativa. El nombre en este caso es menor a 20 palabras como se nos sugiere. Uso de la inteligencia artificial en la generación y análisis de casos éticos en la clase de filosofía. Un nombre preciso, descriptivo y menor a 20 palabras. Asignatura en la que se implementó esta innovación, ya está colocado, filosofía. Número de estudiantes que participaron, 60. Área temática, se dio clic a la lista desplegable y se eligió el área temática pertinente. En este caso es la cuarta inteligencia artificial en educación. Año y periodo de implementación. Esta innovación que estamos poniendo como ejemplo se implementó en el Q2, es decir, en el segundo periodo académico del año 2023. Entonces, si nos fijamos, de manera muy sencilla se llena este apartado. Veamos entonces el siguiente apartado, que ya es el grueso de nuestro formato de inscripción para registrar nuestra ponencia en el CIE 2024. Entonces vamos a mirar el apartado de descripción de la innovación educativa. Y primero vamos a encontrarnos con en donde nosotros vamos a describir, vamos a escribir el título de nuestra ponencia, de nuestra innovación educativa. Ya hemos dicho antes que no debe de ser mayor a 20 palabras. El formato que nosotros utilizamos es un formato editable. Por lo tanto, nosotros solamente debemos de escribir sobre él para facilitarnos el proceso. De esa manera no nos vamos a complicar con el hecho de que quizás se cambió un formato o no sé qué tamaño de letra es. No se preocupen, eso ya está definido. Primero vamos a comenzar con el título en español. El título debe estar entonces escrito teniendo un rango de palabras entre 15, mínimo 15 y máximo 20 palabras. La fuente que se utiliza es Times New Roman, tamaño número 12. Como les digo, en el formato editable, esto ya está preconfigurado. Entonces, no hay ninguna dificultad. Luego vamos a continuar con el título traducido al inglés. Lo miramos nosotros ubicados en la parte de abajo. Este título traducido al inglés también está en la fuente Times New Roman. En este caso está en cursiva y tamaño número 10. Posteriormente, vamos a añadir el nombre o los nombres de los autores. Entonces nos dice el formato de registro, que es aquí donde vamos a colocar el nombre completo del autor o de los autores. En el caso que hubiesen varios, entonces ponemos una coma, lo vamos separando por coma. Aquí es un ejemplo con un solo autor. El nombre completo del autor y posteriormente al nombre, se le debe de incluir también el enlace del ORCID. El ORCID actúa como una especie de pasaporte digital único para identificar estos logros académicos en el tema de investigación y en nuestro caso de nuestra innovación educativa que va a ser publicado dentro de esas categorías. Si alguno de nosotros tiene alguna dificultad para poder registrarse en ORCID, no se preocupe que nosotros estaríamos dispuestos a colaborarles. Acá abajo nosotros hemos incluido un código QR para que usted pueda ingresar directamente a la página de ORCID para que comience su proceso de registro. Es de manera natural, muy sencilla este proceso. Así que no se preocupe que eso lo hacemos de manera muy ágil. Entonces, después del nombre colocamos nuestro número ORCID que va a estar ubicado. Si se fijan, posteriormente al nombre, lo que nosotros encontramos es entonces la afiliación. En este caso, la afiliación, tal como lo narraba el formato de registro, debe de mostrar la facultad o el área a la que pertenecemos o el programa académico al que pertenecemos, luego la universidad, el nombre de la universidad a la que pertenecemos, luego las siglas de dicha universidad, la ciudad y el país. De esta manera, con este formato que ya está establecido en cursiva, se determina la afiliación que se va a determinar por cada uno de los autores. Si hubiese un segundo autor, entonces
El superíndice sería una B y colocaríamos la afiliación de este segundo autor. El número 1 que aparece acá arriba se refiere al autor corresponsal, es decir, el responsable de esta ponencia. En este caso, ya van a mirar ustedes en el formato, al final aparece que hay que colocar el correo electrónico de esta persona, de este autor que va a ser el corresponsal, la universidad, el campus a la sede, el país al cual pertenece. Y de esa manera se completa de forma natural esta primera parte del formato. Avancemos a la siguiente. En la siguiente parte lo que nosotros vamos a encontrar entonces es ya cada uno de los apartados. Resulta que este resumen que nosotros vamos a presentar tiene diferentes partes. Tiene que tener una introducción, la presentación de los métodos que hemos utilizado, los resultados, las conclusiones y al final un apartado de intereses y financiamiento. Todo eso usted lo va a encontrar descrito con suma claridad en el formato de registro. Yo solamente voy acompañando y aclarando algunas cosas y comentando mi experiencia en este proceso. Entonces, cuando nosotros avanzamos ya a la redacción del resumen, vamos a darnos cuenta que este debe estar presentado en un único párrafo, en una fuente Times New Roman número 10, y la longitud total del resumen total con todas sus partes debe estar entre 400 y 500 palabras. Si usted decide enriquecer su resumen utilizando una imagen inédita, en este caso, el total de su resumen, la extensión de su resumen, no debe de superar las 400 palabras. Y la imagen debe estar colocada al final de todo el resumen. Al final vamos a mirar todo el esquema general para que lo comprendamos. Pero ustedes en el formato de registro que seguramente tienen abierto, se dan cuenta que la imagen aparece al final. Muy bien, es importante utilizar entonces esta plantilla que ya está predeterminada para que nos facilite el proceso. Una sugerencia es que al momento de redactar nuestro resumen, mantengamos un tono impersonal y utilicemos el tiempo pasado para narrar los hechos, es decir, el tiempo verbal en pasado. El resumen, entonces, como ya les mencioné, está estructurado en introducción, métodos, resultados y conclusiones. Cuando hablamos de la introducción, que es lo que yo intencionalmente he sombreado acá, este es un ejemplo de una innovación que se presentó el año pasado, lo que he sombreado ahora en azul. En esta introducción de resumen se deben de proporcionar entonces una visión general del contexto y del marco teórico sobre el cual se sustenta esta innovación educativa. Para esto va a ser sumamente crucial explicar cómo la innovación que estamos presentando ha abordado un problema específico, una temática específica. Esta parte entonces debe estar equilibrada con las demás secciones, sobre todo evitando que sea demasiado breve o muy extensa. Es decir, hay que buscar un balance de forma que haya, a partir de ese equilibrio de extensión de palabras, un resumen que sea enriquecido y que realmente muestre el esfuerzo, el trabajo, el empeño que hemos venido desarrollando. Entonces, esto es lo que nosotros encontramos en la sección de resumen. Cuando nosotros avanzamos al método, los métodos, que es lo que ahora yo estoy sombreando en azul, es aquí en donde nosotros vamos a explicar cómo llevamos a cabo nuestra innovación educativa. Es decir, aquí tengamos en cuenta que nosotros tenemos que describir con brevedad, ¿verdad? Ciertamente con brevedad, pero tenemos que describir las acciones que hemos realizado, las actividades específicas que se realizaron durante esta innovación educativa y cómo estas actividades, cómo estas acciones ayudaron a poder identificar la problemática y solventar esa problemática, porque al final una innovación educativa atiende a la necesidad de poder ciertamente desarrollar competencias de aprendizaje en nuestros estudiantes, pero también estamos atendiendo una problemática que a lo sumo es aquello que queremos, desde donde queremos avanzar con nuestros estudiantes. Por lo tanto, aquí también en esta sección de métodos tenemos que mencionar el diseño que utilizamos nosotros en nuestro proyecto, las personas que estuvieron involucradas o los grupos de personas o de estudiantes que estuvieron involucrados, las técnicas que nosotros utilizamos, las aplicaciones que nosotros utilizamos. No olvidemos entonces necesariamente que debemos de incluir incluso cómo recopilamos
y analizamos los datos para poder llegar a una conclusión, que incluso a los resultados que ya vamos a ver en un momentito, ¿verdad? Incluso si usted utilizó algún software especial, alguna herramienta digital, alguna inteligencia artificial, hay que asegurarnos de mencionarlos también en este apartado de métodos. Entonces, si se fijan, el escribir el método no es complicado, es básicamente que usted le está explicando a quien está leyendo su trabajo qué es lo que usted ha hecho y cómo lo ha hecho. Entonces, basta con organizar nuestras ideas y poder presentarlas sin ninguna dificultad. Avanzamos. El siguiente apartado son los resultados. Yo creo que esto nosotros lo vamos haciendo de manera casi intuitiva, ¿verdad? Porque es lo que básicamente vamos desarrollando nosotros en nuestros espacios de aprendizaje. En este apartado de resultados, lo que nosotros vamos a describir justamente son los resultados que hemos obtenido al poner en práctica esta innovación educativa que estamos presentando en este congreso. Por lo tanto, es indispensable que expliquemos con claridad datos, evidencias que hemos nosotros recopilado en el éxito de nuestro proyecto. Es aquí en donde yo les sugiero que cuando usted planifique su innovación educativa, siempre piense en un instrumento que pueda aplicarle a quienes están participando de esta innovación, un instrumento que usted les pueda aplicar a ellos que le permita recopilar datos para que entonces usted tenga un instrumento válido que le permita llegar a resultados. Entonces, este es un tips indispensable que podríamos utilizar nosotros en nuestras innovaciones educativas. Esto, entonces, este apartado de resultados puede incluir encuestas que nosotros podemos diseñar para nuestros estudiantes, análisis del desempeño académico, observaciones directas que hacemos en clase o cualquier otra fuente de información que nosotros hayamos utilizado y que nos sirva a nosotros ahora para presentar este apartado de resultados. Es importante que nos aseguremos de mostrar cómo estos resultados entonces cumplen con los o el objetivo que al inicio nos hemos planteado al diseñar nuestra innovación educativa. Yo sé, repito, que esto es casi de manera intuitiva que lo vamos haciendo. Así que más bien emocionémonos de poder mostrar los resultados que nuestros estudiantes están teniendo gracias a estas innovaciones que nosotros nos hemos animado a diseñar y a implementar en nuestras clases. Luego, repito, de manera intuitiva, llegamos a las conclusiones. Para las conclusiones, usted va a resumir los principales hallazgos a los cuales usted llegó al implementar entonces esta innovación educativa. Es importante aquí que nosotros seamos capaces de explicar qué significan los resultados que mostramos antes. Es decir, qué implicaciones tienen esos resultados en la educación, qué implicaciones tienen en su clase, en esa unidad de aprendizaje en donde usted la desarrolló. Tiene lógica, ¿cierto? Tiene sentido. Yo sé que sí. Entonces hay que hacerlo de esa manera. Y si es posible, incluso incluyamos alguna recomendación que nosotros podamos elaborar basada justamente en los hallazgos que identificamos en esta línea y por lo tanto también está alineada con el objetivo primario que perseguía nuestra innovación educativa. Esto al final lo que va a hacer es que nos va a ayudar a contextualizar los resultados que ya hemos mostrado y a ofrecer una visión de cómo nuestra innovación educativa es viable y la podemos aplicar, incluso la podemos ir mejorando en el futuro. Entonces, todo eso lo que nos está permitiendo es validar el esfuerzo de nosotros y de nuestros estudiantes en el ejercicio de implementación de nuestra innovación educativa. Muy bien. Luego, aquí, perdón, se me olvidaba mencionar, si se fijan, hacia el final de este apartado está el segmento de conflicto de interés y financiamiento. Como se dice, como se narra en el formato de registro, esto es, primero, que nosotros tenemos en relación con el conflicto de interés. Tenemos que identificar si tenemos algún conflicto de interés o hay algún conflicto de interés involucrado en eso que estamos presentando. Si no lo hay, solamente usted coloca la palabra ninguno. En relación al financiamiento, si usted recibió algún apoyo financiero, entonces tiene que mencionarlo en este apartado. De lo contrario, de igual forma, coloca la palabra ninguno. Eso va a identificar que usted
tiene un conflicto de interés y tiene un financiamiento o no tiene ninguno de estos. Y por lo tanto va a avanzar de manera natural con el resto de su trabajo. Ahora sí, llegamos a la otra parte que son la definición de las palabras claves. Usted aquí debe de poder identificar entre 3 y 5 palabras claves en español que describan este tema principal que usted ha desarrollado en su innovación educativa. Cada una de las palabras claves que usted identifique, sepárela por una coma, asegurándose que esas palabras estén incluidos en un tesauro. Nosotros sugerimos que verifique entrando al tesauro de la UNESCO, www.vocabularies.unesco.org. Si no, no se preocupe, vaya al formato de registro, ahí está la dirección, usted la puede copiar y la puede pegar, busque, asegúrese que las palabras claves que haya identificado estén incluidos en el tesauro y luego las ordena de manera en orden alfabético. Luego las tiene que traducir al inglés escribiéndolas siempre separadas por una coma. Y de esa manera usted ya ha presentado sus palabras claves en esto. Entonces, es, digamos, toda la estructura del grueso de la innovación educativa que usted está presentando en formato de resumen. Este es un ejemplo entonces de cómo queda esto que les acabo de explicar. Se ve de esta manera. Miren, de esta manera se mira todo el formato ya concluido. Esto es la imagen que el autor decidió incluir en su resumen. Por lo tanto, su resumen es de 400 palabras y utilizó una imagen que aquí incluye. Luego el superíndice que aparecía aquí, ¿se recuerdan? Después del nombre del autor y de su ORCID, el número 1 se refiere al corresponsal, que aquí se coloca el correo electrónico del corresponsal, el nombre de la universidad, la sede de donde está ubicada la universidad y el país de esta. Usted lo coloca de esta manera y de esta forma se mira este formato de inscripción bajo resumen de la innovación educativa que usted está presentando en el CIE 2024. Y con esto entonces hemos concluido el tutorial sobre el llenado del formato para registrar ponencias de innovación educativa para el Congreso de Innovación Educativa CIE 2024, bajo el tipo de publicación resumen. Confiamos entonces en que esta guía que le hemos proporcionado les regale a ustedes herramientas que necesiten para poder completar con éxito este registro de manera precisa y efectiva. Sin embargo, si ustedes creen que necesitan mayor claridad sobre algún aspecto de este proceso, no duden en solicitar su apoyo. Pueden comunicarse con el comité organizador del CIE 2024 enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: cie@unitec.edu. Lo repito, cie@unitec.edu. O pueden acercarse a algún miembro del comité organizador del CIE 2024 y con gusto le estaremos colaborando. Una vez que nosotros hayamos completado nuestro formato, hay entonces 2 videos tutoriales más que hemos diseñado para ustedes. Una vez que tengan diseñado ya este formato de inscripción, por favor vean el tutorial sobre la creación de cuenta en la plataforma EasyShare, que es donde nosotros vamos luego a cargar, y este es el segundo formato, el segundo video, perdón, vamos a cargar nuestra ponencia, es decir, este archivo que hemos diseñado ahora, este formato, lo vamos a cargar también en la plataforma. Entonces, les deseamos mucho éxito en este proceso de implementación, de diseño de su innovación educativa. Esperamos muy ansiosos sus presentaciones y esperamos verlos en el Congreso de Innovación Educativa CIE 2024. Gracias por su atención, gracias por su participación y nos vemos pronto.